un programa de predicar el Evangelio. Este es un programa, hermanos, de defender el Evangelio, defender nuestros derechos como ciudadanos en esta nación. Me refiero a Estados Unidos, América del Norte. Cuando Cristo dijo aquellas palabras, vosotros sois la sal de la tierra, Él se estaba dirigiendo a la iglesia, hermano, a usted y a mí. Y estaba hablando, claro que figurativamente, no somos sal, obviamente, somos humanos. Pero ¿a qué se refería Cristo cuando dijo, vosotros sois la sal de la tierra? ¿A qué se refería, hermanos? La sal en los tiempos de Cristo se usaba para preservar, hermano, para preservar la comida, las cosas. Aún para sanidades se usaba la sal en esos tiempos. Entonces, cuando Cristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, estaba hablando de que nosotros somos los que preservamos el mundo, hermanos. Las morales, las éticas correctas, los principios de Dios. A eso se refiere. Estamos en una nación, hermano, donde tenemos el privilegio nosotros de elegir a nuestros gobernadores, a los jueces locales, al Senado, al Congreso aquí en Texas, que se compone del Senado y la Casa de Representantes. Aquí en Texas tenemos 31 senadores y 150 representantes aquí en Texas. Y ya este martes vamos a elegir nuevos líderes al gobierno, pero también vamos a elegir un Congreso nuevo y gobernadores nuevos a nivel federal, nacional. Y al nivel federal vamos a estar eligiendo un Congreso nuevo. Yo ya fui a votar, hermano, porque yo no puedo votar en el mero día porque a veces salgo tarde del trabajo, ¿ok? Y yo soy de los pastores que todavía trabajo, amén. No puedo dejar de trabajar porque pues hay que pagar biles, hermanos, ¿ok? Pero bueno, sea lo que sea, amén. Y vamos a elegir un Congreso nuevo, hermanos. Esta nación, hermanos, con el Partido Democrático, va rumbo al socialismo, a pasos agigantados. Y nosotros tenemos el compromiso, hermanos, como ciudadanos. Yo entiendo, hermanos, no entré en el Evangelio ayer, hermanos. Desde 8 años tengo en el Evangelio, hermano. Tengo 56 años ya, por la gracia de Dios. Pues échale cuenta a usted, hermano. Tengo bastante tiempo en el Evangelio y bastante tiempo escudriñando la Escritura. Así es de que no soy un pastor, hermano, que ayer se me ocurrió ser pastor y aquí estoy. Pero a su apropiado tiempo, Dios tenía el propósito para mi vida, el llamado para mi vida, hermano, y hoy yo lo estoy cumpliendo, amén. Le guste a usted o no le guste a usted. Me critique a usted o no me critique, a mí me da igual. Porque lo que es correcto, le guste a usted o no le guste. Lo que es verdadero, le guste a usted o no le guste. Lo que es verdadero, aunque 99.9% de las iglesias estén en error, y hay que exponerlas, ni modo, así es. Pero la misma apostasía, hermano, es lo mismo que ha llevado a la iglesia, al mundo, a lo que va. Porque déjenme leer una cosa que tenemos que entender. Cuando la iglesia baja la guardia, cuando la iglesia duerme, cuando la iglesia cae en apostasía, ¿qué se puede esperar del mundano, hermano? De aquel que no conoce a Dios. Y le digo una cosa, muchas veces ellos están hasta mejor a veces, en cuanto a su política y sus morales, que muchos dentro de la iglesia. Porque ya hay muchos cristianos que están consintiendo una vida de pecado como si nada, hermano. Le digo una cosa sinceramente, ya no hay convicción en muchas iglesias de pecado. Ya los pastores tienen miedo a predicar del pecado porque se les va la gente. Tienen miedo, hermano. Déjeme leer una cosa. El que fue llamado por Dios jamás va a ser cobarde o puede ser cobarde. Vengo a hablarle, hermanos, de las elecciones del martes. Y ahí me da tristeza, hermano, cuando miro el misconcepto que tienen los cristianos de la política. Hay muchos cristianos que piensan que la política es del diablo, que el pastor no se debe meter en política ni la iglesia, que hay que separarnos. No, señor, hermano, eso es el error más grande y la mentira más grande que Satanás le ha puesto a muchos pastores y a muchas iglesias en su mente. Yo entiendo las excusas que se inventan, hermano. No, es que yo soy llamado a predicar el evangelio, no política. Yo los he escuchado a todos, de todo he escuchado, ¿ok? No, que a mí Dios no me llamó, que mi ciudadanía está en el reino de los cielos, no aquí en la tierra. Yo los he escuchado a todos los pastores, no todos, pero a los pastores decir todo tipo de pretextos para no participar y ser unos irresponsables en su sistema político que tenemos en esta nación, de elegir
candidatos al gobierno que teman a Dios, que respeten los principios de Dios, los principios bíblicos, y a nadie le importa. Son pretextos que se inventan. Son muy espirituales según ellos. Se creen muy espirituales, pero no son espirituales. Hay una batalla que se está llevando en el mundo espiritual. Y es Satanás contra la iglesia. Satanás contra Dios. Satanás contra Israel. Satanás contra todas aquellas naciones donde hay cristianos que sirven a Dios y temen a Dios. Y esto es Satanás usando los sistemas, ya sea el Islam, el comunismo, el socialismo y la política, para destruir a la iglesia. Y créamelo, lo está logrando en gran manera. ¿Cómo es posible, hermanos, que en esta nación, Estados Unidos, cómo es posible, hermanos, que de 48,000 a 50 millones de llamados cristianos votan con el Partido Democrático, el partido que está en contra de Dios? ¿A poco sí, hermano? Pues a poco no, hermano. Pues, ¿dónde está usted? ¿Dónde ha estado todos estos años que el Partido Democrático ha sacado la oración de las escuelas públicas? Han sacado Biblia de las escuelas públicas, que los coaches, los coaches no pueden orar, no pueden tener reuniones de estudios bíblicos después de la escuela. ¿Dónde? ¿Dónde estaba usted cuando todo esto pasó? Cuando el Partido Democrático aprobó el aborto en 1973, porque la Corte Suprema era la mayoría demócratas, y pasaron la ley del aborto que ha causado la vida, hermano, de 62 millones de niños. Y usted se llama cristiano, hijo de Dios, y usted vota por el Partido Democrático. Yo no sé en qué mundo vive usted. Yo sé que hay el Partido Republicano, y dentro de nuestro Partido Republicano conservador también hay corruptos, no le estoy diciendo que no. Y esos hay que votarlos para afuera, porque se dicen ser conservadores, pero no son. Son pocos, pero ahí están. Se los puedo nombrar casi por nombre: Murkowski, Collins, Mitt Romney, Kinzinger y Mitch McConnell. Muchos de ellos. Son como 10 que están totalmente en contra de la Constitución. Y se hacen aliados con el Partido Democrático para ellos quedarse en el poder. ¿Entienden lo que está pasando? No por el interés suyo o mío, para quedarse en el poder. Pero yo quiero, antes de entrar al programa, hermanos, decirle a usted que abra su Biblia, por favor, o sígame en su Biblia y entienda. Porque a usted le enseñan a ver la política como, si usted mira Univisión, Telemundo, porque mi esposa los mira de vez en cuando las noticias en español. Yo no, hermano, yo no miro Univisión ni Telemundo. Yo no miro CNN, MSNBC, CNN en inglés y en español. No los miro porque yo sé que hay detrás de ellos. La agenda globalista. Ellos son los que nos quieren llevar al comunismo, al socialismo. Ellos son los que quieren controlar cada palabra que hablamos, dónde la hablamos, cuándo la hablamos. Acaba de salir, hermano, otro soplón dentro del FBI, donde el FBI y el Partido Democrático están trabajando juntos con las redes sociales para censurar a los cristianos, a los conservadores y a todos aquellos que están en contra de estas pólizas perversas que están pasando los democráticos. ¿Cuáles pólizas perversas? El wokeism. Wokeism, hermano, es un movimiento que se ha metido en las escuelas públicas de enseñarle a los niños y a los estudiantes odiar esta nación, odiar a los blancos, no enseñar la historia de esta nación. ¿Por qué? Porque no quieren que la gente sepa la verdad. Y si usted sigue el patrón de los comunistas, lo que pasó en Venezuela, en Cuba, en Alemania, siga la historia de cómo lograron ellos a convertir a sus países en comunistas, y se va a dar cuenta que empezaron así quitándole los derechos a la gente de libre expresión en el nombre de la paz para todos. Quitaron las armas porque dijeron, no, para que nadie para bajar el crimen, vamos a quitar las armas. Y les quitaron las armas a la gente. ¿Se fijan lo que está pasando? Controlan la prensa, controlan los medios de comunicación, quitan las armas, después la gente queda indefensa, sin poder defenderse. Y los matan en centros de concentración como lo hizo Hitler, Stalin, Lenin, y como lo está haciendo hoy en día Vladimir Putin, matando gente inocente, quebrando todas las leyes del Acuerdo de Ginebra. Y por eso no podemos permitir, hermano, que el gobierno se levante y usurpe autoridad sobre nosotros, sobre nuestros derechos. La primera enmienda, hermano, es la enmienda más importante
que contiene nuestra Constitución. La primera enmienda es la que nos da el derecho a la libre expresión y al Evangelio, a la iglesia, de existir como iglesia, a los pastores. Y por aquellos pastores, porque yo sé que me escuchan pastores, la gente me dice, hermanos, la gente me platica, hermanos, usted nos platican, usted cree que no. Pero hay pastores que escuchan este programa para nada más saber qué digo mal, qué critico y acusarme de cosas falsas, hermano. Yo los reto, sea hombre. Si usted es pastor o pastora, entre paréntesis, pastora, y usted tiene algo contra mí, no me tiene que andar difamando, venga y hable conmigo, porque soy una persona bastante abierta de mente y yo le doy todo el tiempo que usted quiera para hablar y luego ya yo hablo. Así le he hecho con las personas que han venido aquí a hablar conmigo, hermano. Hay algunas personas que han venido a hablar conmigo ciertas cosas que no están de acuerdo, unos, otros queriéndome probar que yo estoy en error. Está bien, usted tiene todo el derecho, eso se lo garantiza la primera enmienda. Lo que estamos defendiendo en este programa, hermano, es el derecho de poder hacerlo. Pero no sea cobarde. No sea cobarde. Usted sabe el número de esta estación. Usted sabe mi página de webpage. Usted ponga ahí, dígame, hermano, quiero hablar con usted, o pastor, quiero hablar con usted, y no hay problema, porque lo que pasa es que hay muchos pastores cobardes que bien buenos para hablar y difamar, pero no confrontan a la persona. Y lo bíblico es que si usted tiene algo contra alguien, lo bíblico es que usted agarre 2, 3 testigos y vaya y hable con él. Sea bíblico. No sea cobarde y hijo del diablo, portándose como un hijo del diablo, andar difamando a la gente, nomás porque a usted no le parece algo bien. Eso es cobardía. Los que a mí me conocen, desde que me conocen a mí, pastores o amigos, saben que yo soy una persona abierta de mente y que yo le hablo cualquier tema. Si usted empieza por ahí a mentir y a levantar falsos, yo lo confronto y le digo, ok, eso, ¿cuándo se dijo esto? ¿Cuándo se hizo esto? Le digo esto, hermano, porque eso está mal. Y mucha gente, hay unos pastores que escuchan este programa, nada más a ver en qué cómo atrapan al pastor Pando. ¿Qué dijo mal? Les quiero decir brevemente. Hay un misconcepto por muchos llamados escatólogos ahí por ahí. Y muchos que por ahí se le dan que son maestros de profecía, hermano. Y déjenme una cosa. Me da tristeza que no conocen la escatología. La escatología, hermano, no la va a aprender en un curso ahí en la tele, en YouTube, por un maestro, porque él le va a dar su perspectiva personal. La escatología se tiene que estudiar, hermano, personalmente, usted escudriñando la palabra de Dios, con la ayuda de hombres que están mucho más inteligentes que nosotros y que saben mucho más de escatología, como Jim Swaggart, Hal Lindsey, Jack Van Impe. Son maestros que yo seguí, hermanos, en la escatología. Y el error que ellos enseñan y el misconcepto que le dan a la iglesia es que viene el rapto y todo se acaba. Pues no es así. No es así. No malentienda la escritura. Ahorita entramos a la política, hermano. Más quiero darle el preámbulo aquí de por qué no debemos tener esa actitud que estos escatólogos modernos están presentando. Prepárate para el rapto y punto. Amén. Estoy de acuerdo en que se prepare para el rapto porque puede pasar el arrebatamiento en cualquier momento. Ya la escatología está cumpliéndose, hermano. Usted escucha aquí a predicadores que ponemos que le hablan de escatología. Usted escucha a Chuy Olivares, a varias personas aquí que hablan de escatología. Aún yo, hermano, le he hablado bastante de escatología en este programa. Es más, después de este programa, en La Voz de Berea, estoy hablando ya de las copas de la ira de Dios que va a pasar durante la segunda parte de la gran tribulación. Pero mi punto es este, hermanos, para no entrar en escatología ahorita. Mi punto es, hay gente que tiene esa mentalidad. Soy cristiano, mi ciudadanía está en el reino de los cielos, y cruzan sus brazos y no hacen nada. Ellos esperan que Dios haga todo del cielo. Y Dios nos puso en esta tierra para ser sal de la tierra, para proclamar el evangelio, para defender las morales bíblicas, para defender el evangelio, para contender por la fe. Y hay mucha gente por ahí que está bien confundida en la escritura, aún pastores y pastoras en paréntesis, que ni preparados están para enseñar la Biblia porque no la conocen, pero están de pastores. Ni conocen lo que hablan ni lo que enseñan,
pero están de pastores. Y están confundiendo a mucha gente, hermano. Déjenme le digo brevemente lo que va a pasar escatológicamente. Viene el arrebatamiento de la iglesia. Viene la gran tribulación que Daniel llama la 70 semana. Jeremías le llama los tiempos de la angustia de Jacob. Y el Nuevo Testamento le llama la gran tribulación. Pero la gran tribulación, los tiempos de la angustia de Jacob, las 69 semanas, se cumplen cuando la iglesia sea arrebatada y el anticristo haga un pacto de 7 años con Israel de paz, entre los musulmanes e Israel. Les va a dar, como decía Gary Lee la semana pasada, que mi esposa estuvo poniendo, les decía Gary Lee, les va a dar el lugar donde está el templo original del segundo templo que hizo Salomón, para ellos construir el tercer templo. Sígame, porque esto va con la política que les voy a hablar. ¿Ok? Esto va con eso, está ligado. Entonces, estamos viendo nosotros, hermano, que ese es el futuro. Entonces viene la gran tribulación, 3 años y medio de paz, entra el anticristo al templo, comete la desolación de Daniel, que dice que se profesa ser Dios y quiere que los judíos lo adoren como Dios. Entonces los judíos se dan cuenta que los engañó y van a huir para Petra. Se cumple Mateo 24, Lucas 21, donde dice: el que esté en la azotea no baje para abajo. Irán 2 caminando y uno será tomado y uno llevado. Y muchos aluden eso, atribuyen eso al rapto y no es el rapto. Léale bien, porque no hay resurrección de muertos ni se levanta, ni es arrebatada la gente. Cuando dice, Él enviará a los ángeles a los 4 puntos cardinales para escoger a sus escogidos, para levantar a sus escogidos, no está hablando del rapto, porque ahí son ángeles. En el arrebatamiento viene Jesucristo personalmente. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Ese es el arpazo, el arrebatamiento. Mateo 24, Lucas 21 no están hablando del rapto, no hay resurrección, no se levantan los vivos, sino que Él manda a los ángeles a que escojan a los judíos para llevarlos a Israel, porque tienen casi 2000 años dispersos. Por eso le digo, ¿por qué le digo esto? Para llegar al punto que quiero hablar hoy, la importancia de usted votar. Sabemos que acaba de ser el reelecto Benjamín Netanyahu, hermano, el primer ministro de Israel, que yo pienso, hermano, que él está en los planes de Dios para recibir o hacer este contrato con el anticristo. Quiero que note una cosa, el anticristo no va a marcar a los judíos, no los va a marcar. El anticristo va a hacer un pacto con los judíos. Porque si el anticristo marcara a todos los judíos, no hubiera segunda venida, no pueden ser salvos. Porque todo aquel que reciba la marca de la bestia ya no tiene perdón y su nombre no puede estar puesto en el libro de la vida. Y la Escritura enseña que Dios va a restaurar a Israel durante este periodo de la gran tribulación, hermanos. Por eso entienda la escatología bien, hermano. Yo tengo más de 40 años estudiando la Biblia, hermano. Más de 10 años dediqué a estudiar escatología profundamente. No estamos hablando con una persona que es ignorante, que no sabe lo que habla, hermano. Usted está viendo aquí, escuchando las palabras de un pastor, hermano, que tengo más de 40 años escudriñando la palabra, no leyéndola casualmente, escudriñándola. Porque para mí no hay nada mejor en la vida que estudiar la palabra de Dios. ¿Y por qué esto es importante y por qué esto se liga a la política? Porque el destino de esta nación, el destino de todas las naciones, está en cómo votamos. Por un partido que odia a Israel, Joe Biden, y los democráticos que odian a Israel, que apoyan a los musulmanes. Eso hace que esta nación reciba juicio de Dios. Porque Dios ha dicho en su palabra que yo voy a bendecir a los que bendigan a Israel y voy a maldecir a los que maldigan a Israel. Joe Biden, el presidente que está ahorita, el Joe Biden democrático, le acaba de dar billones de dólares a los palestinos que quieren diariamente matar a los judíos, que tiran bombas todos los días para destruir a Israel. Y Joe Biden les acaba de dar billones de dólares y les acaba de quitar sanciones que Donald Trump le puso. Sí, al que llaman el diablo, a ustedes le han hecho creer que Donald Trump es el diablo. Pero Donald Trump es el presidente que más ha apoyado a Israel, ha bendecido más a Israel, hizo los acuerdos de abrámicos, Abraham Accords, y también reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Todo en contra de lo que los democráticos y los musulmanes desean. Dividir a Israel en 2 países. Es un pecado dividir a Israel en 2 países. Eso trae juicio de Dios. Y también
Donald Trump no nomás reconoció a Jerusalén como la capital de Israel, reconoció a los altos del Golán, Golan Heights, que usted mira a los palestinos ahí constantemente peleando, ahí en esa área alrededor esa parte que le llama el Gaza Strip, una sección ahí que es del Gaza de los palestinos, que no sé por qué están ellos en Israel, hermanos. Bíblicamente tenemos que entender que Israel es de los judíos. Dios le dio a los judíos a Israel y punto. Ahí no hay nada que alegar, ni nada que preguntar, al solo que usted se quiera echar en contra de Dios. Entonces, cuando usted vota por el Partido Democrático, cuando usted vota por Joe Biden, Barack Hussein Obama, Hillary Clinton y todos los democráticos, usted está votando en contra de Israel. Y Benjamín Netanyahu, hermano, es un hombre igual a Trump. Él no anda con rodeos. Para él lo que es justo, le parezca a la prensa o no le parezca a la prensa, le parezca a los palestinos o no. Y Benjamín Netanyahu, hermano, es necesario que esté de líder, de primer ministro, porque él sabe el peligro que tenemos con Irán. Que ahora Joe Biden, sígame por favor, Joe Biden está dando millones de dólares, que está trabajando en un acuerdo de millones de dólares para que Irán tenga energía nuclear. Y usted sabe muy bien que Irán no va a usar la energía nuclear para motivos de paz. Ellos han dicho, Mahmoud Ahmadinejad, hermano, el expresidente de Irán, él dijo que él era el escogido para destruir Israel, que él era el escogido. ¿Cómo es posible que Joe Biden, los democráticos, y usted que vota con el Partido Democrático, le estén dando la mano de consentimiento a los democráticos de que destruyan Israel, hermano, de que Irán destruya a Israel? ¿Qué tiene que ver esto con política? A eso voy. Le estoy dando nomás el preámbulo, la introducción para que entienda usted qué tan serio es votar por el Partido Conservador. Porque yo quiero que usted entienda qué está pasando en el ambiente espiritual. Es una guerra espiritual, batalla espiritual. No como enseña hoy en día, hermano, qué ridiculez escuchar a algunos pastores aquí de Odessa y algunos que andan buscando profetas y apóstoles que les están enseñando guerras espirituales. Déjeme leer una cosa, mano. Todos estos ex brujos, Rebecca Brown, Macmillan, Mary Kay Baxter, toda esta gente que está enseñando esta guerra espiritual moderna, mano, que usted puede combatir demonios con banderas, que usted puede limpiar los aires con danzas de banderas. Son doctrinas de demonios, hermanos, enseñanzas de demonios. La guerra espiritual existe, se la enseñé la semana pasada. La guerra espiritual existe, pero no es como la gente. Estos hombres lo están presentando. Ellos donde quiera ven demonios. Y déjame decir una cosa, si usted es pastor, si usted es líder, no permita a ex brujos, ex satánicos que estén ministrando en el altar. No les permita predicar, que se arrepintieron, gloria a Dios, pero que ahí sigan sujetos en la iglesia. No ande poniendo a ex brujas y ex satanistas a predicar y enseñar en su iglesia, porque ellos están confundiendo a la gente y están trayendo doctrinas de demonios al altar. El altar de Dios es para enseñar la palabra de Dios, la Biblia, los principios de Dios. El altar de Dios no es para estar poniendo brujas. ¿Cuándo mira usted que Pedro y Pablo y los apóstoles ponían a los brujos que se convertían a predicar? ¿Por qué no lee usted en el Nuevo Testamento que un brujo fue apóstol o que fue maestro o pastor? ¿Por qué no lee usted en el libro de Hechos o en el Nuevo Testamento? ¿Por qué usted no lee que los pusieron a ministrar cuando se convirtió Simón? O aquel pueblo donde quemaron todos los libros de la hechicería y brujería. ¿Cuándo lee usted que de ahí agarraron gente para ponerlos en el altar a predicar? Es el error muy grande ese para los pastores que están metiendo a brujas y brujos delante del altar, ex satanistas, a querer enseñar una guerra espiritual antibíblica que no debe ser permisible en el altar. El altar del Señor, hermano, el púlpito es sagrado y ahí tiene que ir gente que ama a Dios, que conoce a Dios, que no ha estado metido en brujería, ni hechicería, ni en nada de eso. Que se arrepientan, gloria a Dios, pero que ahí sigan sujetos a la palabra de Dios. Porque si usted se da cuenta de una cosa, la Biblia no aprueba que se pongan personas así en el altar, hermano, a predicar. Y es el error con mucha gente que creen que están peleando una guerra espiritual y la verdadera guerra espiritual no la están peleando, hermano. Y no quería ir ahí, pero voy a ir porque ya hablé el tema. Pero quiero leerle aquí algo bien importante. Segunda de Tesalonicenses 2:3.
No os engañe a nadie en ninguna manera, porque no vendrá así que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No, note una cosa, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis qué lo impide, para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Escucha bien, ya está obrando el misterio de iniquidad. Quiere decir que este misterio inicuo está operando detrás del escenario. ¿Cómo, hermano? Por el sistema político, hermano, el sistema de educación pública, el querer meterle a los niños y a las niñas que hay un tercer género, que no hay nada mal con el homosexualismo, que no hay nada mal con el lesbianismo. Eso está mal, hermano. Vale más que la iglesia se levante, hermano, y los pastores se pongan los pantalones y empiezan a aplicar la verdad, porque le tienen miedo a la gente, tienen miedo que los critiquen. Deje que lo critiquen, hermano. ¿Qué es lo que tiene miedo? ¿A qué le tiene miedo? Témale a Dios, mejor, témale al Señor Jesucristo, porque Él lo va a juzgar a usted. Si usted sigue predicando puros mensajes dulces a la iglesia y endulzados, y la gente no se arrepiente. Usted tiene homosexuales, lesbianas, transvestis en su iglesia, aún los pone a cantar y a ministrar allá arriba. Y ustedes, padres, tienen hijos y hijas viviendo en fornicación y en adulterio y en el mundo, y los tienen ahí ministrando en la iglesia. Arrepiéntase. Y no vaya a ser lo que le pase a usted, que le llegue el juicio como le llegó a Elí, que sabiendo de Dios, sabiendo del ministerio de Dios, no le dijo nada a sus hijos, que sabía que estaban contaminando el templo de Dios, fornicando en el templo de Dios. Y Dios los juzgó a él y juzgó a sus hijos. ¿Ustedes creen que porque estamos bajo la gracia ya puede el púlpito, hermanos, tratarse como cualquier cosa? Al púlpito no se debe subir nadie ni a cantar ni a ministrar que sea mundano, que esté viviendo como mundano, que sea homosexual, que sea lesbiana, transvesti, o etcétera, etcétera. Y es tiempo de que Dios levante hombres valientes que no tengan miedo de predicar la verdad. Lo van a acusar de religioso. Lo van a acusar que está lleno de odio. Lo van a acusar que usted es un legalista. ¿Qué importa que lo critiquen? Usted predica la verdad con compasión y con amor. Porque la verdad es la que hace libre. Y lo que está operando detrás ahorita de los democráticos y de algunos republicanos es ese espíritu de iniquidad. Note una cosa que el apóstol Juan dice. El apóstol Juan dice que ya está el anticristo. Muchos anticristos han salido, pero que ya está el anticristo, que ya viene el anticristo. Porque el espíritu del anticristo es el misterio de iniquidad que habla aquí la palabra de Dios. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Este es el espíritu del anticristo, hermano, obrando en la faz de la tierra. ¿Qué hace el espíritu de iniquidad? Promueve todo lo que es pecado. Usted tiene iglesias modernas hoy en día, muchas iglesias que se están levantando, luego se llenan de gente, pero los dejan tatuarse, los dejan ser homosexuales, lesbianas, viven igual que el mundo, maldicen, hermano, miran películas que blasfeman a Dios, pero ahí los tienen ministrando en el altar. Sus mismos líderes, pastores, hacen lo mismo. Cuando Cristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, es porque nosotros somos los que preservamos las morales de Dios, los principios de Dios. No quería leer otra escritura, pero la voy a leer porque quiero hablarle de las elecciones, hermanos, ¿ok? Pero me es necesario leerle porque veo que algunos de ustedes están ahí pocos confundidos en qué es guerra espiritual. Guerra espiritual, hermano, no es andar, hincarse ahí. Y te ato, Satanás. Y te ato, demonio. Y que demonio de adulterio, y que demonio de apacalle. Eso no es guerra espiritual, hermano. Esto es una payasada, hermano. Déjame una cosa a usted. Que yo sepa, bíblicamente, nadie ha atado a Satanás. Ni aun Cristo lo ató. Cuando Cristo le dijo a Pedro que todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, no está hablando de atar a Satanás, hermano. No está hablando de eso, lea la escritura en contexto. Le está hablando de la autoridad espiritual que iban a tener, no Pedro nomás, los discípulos y todos los que predicamos el evangelio. Tenemos una autoridad espiritual, no arbitraria. No manipulamos a la gente y la controlamos. Es una autoridad espiritual. Y entienda usted esto, por favor. La guerra espiritual existe, pero no es como la pintan hoy en día, hermanos. Que ahí se la pasan ahí por horas y horas, que es que reprendiendo demonios.
En lugar de hablar con Dios, en lugar de glorificar a Dios y bendecir su nombre, que es 3 veces santo, hermanos, en lugar de alabar a Dios en el altar, están ahí hablando con demonios por 2, 3 horas. Por favor, hermano, madure, aprenda la guerra espiritual bíblica. Porque yo sé lo que le estoy diciendo, hermano. En los 80 yo compré muchos libros de guerra espiritual, vino a libertar a los cautivos, Conquistadores por Cristo. Todos esos libros yo los compré, Cerdos en la Sala, yo los compré y los leí, hermano. Son pura basura, hermano. Son pura basura que metieron ex brujos, ex satanistas a la iglesia. Gracias a Dios que Dios a mí me dio la madurez, hermano, de poder leer toda esa basura y no aceptarla, porque yo siempre la ponía a la luz de la palabra. ¿Es bíblico o no es bíblico lo que están haciendo? Y por eso estoy ministrando hoy en día lo que Dios me llamó a ministrar, sana doctrina. Y si la iglesia no vuelve a la sana doctrina, la iglesia va a seguir de mal en peor, metiendo todo tipo de basura, psicología positiva, mentalidad positiva, ciencia de la mente, la nueva era a la iglesia, queriendo pelear guerras espirituales con pedazos de trapo de diferentes colores. Qué ceguera en la iglesia. Yo sé que se van a salir algunos de ahí, se salen cuando hablo así, pero es la verdad, hermanos. Métase a la verdadera guerra espiritual. ¿Cuál es, pastor? Aquí se lo voy a decir. ¿Y qué tiene que ver eso con política? Ahorita le digo. Para allá vamos. Deme tiempo. 2 Corintios capítulo 10. Versículo. Vamos del 3 en adelante para no leer tanto. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las almas de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ok, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Esto está diciendo de que teatro Satanás, teatro demonio. Le decía ahorita, Cristo, ¿cuándo ató Cristo a Satanás, hermano? Lo reprendió. ¿Y cómo lo reprendió? Escrito está. A tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el Satanás le cita el Salmo 91, 11 y 12. Pero está escrito que Él enviará a los ángeles sobre ti para que tú no tropieces sobre piedra. Así es de que échate de este templo y cállate y Él te va a defender. No tentarás al Señor tu Dios. Cristo no anduvo ahí. Te resisto, Satanás, te ato, Satanás, y que el demonio te reprende, que el demonio vete para acá, que el demonio sube y que el demonio baja. Simplemente le citó la Escritura. Porque los demonios, para el creyente, para el Hijo de Dios, los reprendemos cuando se atraviesan en nuestro camino en el nombre de Jesucristo. Los reprendemos. Pero usted no lee que andaba Cristo por ahí buscando demonios, ni andaba Cristo ahí. Pablo y Cristo nunca mandaron a alguien allá a la salida de Jerusalén, ni a todas las entradas de Jerusalén, ni a las salidas de Jerusalén. Pablo y Jesucristo nunca dijo, ¿saben qué? Quiero que aten a todos los principados de Jericó. Váyanse ahí y aten los principados de Jericó. Y si me está viendo ese pastor que me critica mucho, es para usted este mensaje. Cristo nunca anduvo mandando a los discípulos a atar las ciudades para que no entraran los principados y los demonios. No es bíblico eso, hermano. Quédese en los confines bíblicos. Si va a hablar guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual nos la está explicando Pablo aquí en 2 Corintios 10, 3 en adelante. Porque las armas de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿A qué se refiere? Aquí viene el 5, porque aquí lo explica claramente la palabra de Dios. Yo no sé por qué tanta confusión en la gente cuando hablan de guerra espiritual. Compran libros de Rebecca Brown, de Macmillan, del otro que escribió el libro de la prosperidad, se me escapa el nombre, Napoleon Hill, Robert Schuller, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Jesse Duplantis, Josh Myers. Hermano, qué pena me dio el otro día. Estaba escuchando a Josh Myers diciendo que no hay nada mal con los tatuajes. Josh Myers diciendo que no hay nada mal con los tatuajes. George Myers diciéndole a mucha gente. Y lo llevó a Isaías, donde dice que es el sello de Dios sobre nosotros. Es su nombre. Y ella usó esa escritura para justificar los tatuajes. Y fíjese lo que dijo. Tú no tienes por qué juzgarme, tú no tienes por qué hablar mal de mí, tú no tienes derecho a juzgarme. Y lo que me sorprendió a mi hermano es que las miles de personas que la estaban mirando y mirando por tele, la aplaudían como si fuera una diosa, hermano. Ella está consintiendo los tatuajes, justificándolos, sacando la escritura de contexto
Y dice, no me juzgues. Y ese es el evangelio que la gente conoce hoy en día. El pueblo de Dios no conoce otro evangelio más que no me juzgues y ámame. En otras palabras, déjame hacer lo que me dé la gana y no me digas nada. Y ya no quiero amistad con uno. Pero aquí está la guerra espiritual. Y voy a apurarle porque vamos a lo político. Derribando falsos argumentos. ¿Ok? ¿Qué es la guerra espiritual? Nuestros carnales son para derribar destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas se está hablando aquí? El 5. Derribando falsos argumentos. ¿Qué es un falso argumento? Una mentira. Cuando alguien viene en contra del evangelio. Y todo tipo de soberbia que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué es la guerra espiritual, hermano? ¿Qué es la guerra espiritual? Derribando falsos argumentos. Y todo tipo de soberbia que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y cautivando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estando presto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea cumplida. ¿Qué es la guerra espiritual, hermano? Andar ahí peleando con demonios, que yo ato a Satanás, que voy al 20, que voy acá al 191 a atar los principados. Déjese de tonterías, ¿ok? La guerra espiritual es levantándonos, como lo hacemos en este programa y en la voz de Berea, y especialmente el programa que tengo, hermanos, de la hora beriana. Allí yo expongo toda doctrina a la luz de la palabra, sin sacarle vueltas al asunto. Y por eso me he echado muchos enemigos, pero no me importa. La palabra de Dios es la verdad, no usted ni mi opinión. Por eso es menester que predique la palabra en contexto y la enseñe en contexto y la deje en contexto 100% del tiempo que usted estudia. Porque 100% de las doctrinas falsas dentro del ámbito que se llama cristiano, o escúchame bien, se lo voy a repetir, 100% de las doctrinas falsas que existen dentro del ámbito que se lleva por título cristiano es sacar la escritura de contexto. Esta es la forma que se han formado tantas falsas doctrinas dentro de estos grupos que se llaman cristianos. El sacar la escritura de contexto. De ahí nace el calvinismo. De ahí nace la ciencia de la mente. La filosofía de la mente positiva. Los decretos. Andar visualizando. Andar que esté llamando las cosas que no son como si fuesen. Eso no es bíblico. Lea la Biblia bien. Y en Romanos 4, Pablo está hablando de que Abraham puso su fe en Dios, que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién estaba llamando las cosas que no son como si fuesen? ¿Abraham? No. Dice, a Abraham le creyó a Dios, hermano, que llama las cosas que no son como si fuesen. Nuestra fe tiene que estar en Dios, no en nuestra habilidad mental. Y esa es la fe que se enseña hoy en día. Por eso le digo, es importante que se vuelvan a la sana doctrina. No está enseñando dogmas, hermano. No se ande peleando por el bautismo, hermano. No se ande peleando porque si usted guarda la Santa Cena, no se ande peleando que si yo guardo el sábado, usted no lo guarda. No se ande peleando por esas tonterías, hermano. Crean en Jesucristo. Arrepiéntese de sus pecados, entrégase a Él. Bautícese cuando tenga oportunidad. Y sirva a Cristo en obediencia. No se ande peleando que Hechos 2:38, que Mateo 28:19. No se ande peleando. Nadie tiene una revelación superior a lo como ellos dicen, hermano. Nadie tiene revelaciones superiores como mucha gente proclama. Carlos Parán, hermanos, Sabelio era, hermano, el que salió con la idea que no había Padre, Hijo, Espíritu Santo como personas. Porque él era católico y era gnóstico. Se llamaba Sabelio, en el año 260 aproximadamente. Él salió con eso que no podía existir Dios como tres personas. Se llama el modalismo. ¿Ok? Entonces no ande peleando eso, hermano. Porque déjenme leer una cosa. Para tratar con los dos grupos, porque tiene usted los de la unicidad y tiene usted los trinitarios. Yo no soy trinitario, yo no soy unicidad. Yo soy un hijo de Dios y creo en la palabra de Dios. Amén. Yo no me identifico con un grupo de personas así, porque se la pasan peleando. Los de la unicidad contra los de Trinidad y el Satanás ganándonos el país. Y Satanás ganándonos en la batalla espiritual y Satanás ganándonos en las morales bíblicas. Pero ellos siguen peleados. Trinitario, unicitario, trinitario, unicitario. Ya están peleándose. Yo simplemente, hermanos, yo bautizo como Cristo dio el mandamiento, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y si usted quiere bautizar en Hechos 2:38, Dios le bendiga. Allá usted. Pero no anden mandándole gente al infierno porque no se bautizan como usted dice. Nada más porque Sabelio y Carlos Parán y Michael Strayan, el avivamiento de Azusa, salieron con una revelación personal de Dios, de la Escritura. Déjese de cuentos, hermano. Tenemos que pelear la verdadera batalla espiritual.
el mal contra el bien. Satanás contra la iglesia, es lo que acabamos de leer ahorita, hermano. ¿Me entiende? Dejando ya lo teológico de esta parte de vista, de este punto de vista, porque principios conservadores, hermano, estamos hablando de política impactando a la iglesia, afectando a la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer como creyentes para defender nuestro derecho al evangelio, a predicar el evangelio, a tener iglesias, al 501c3, a libre expresión? De eso se trata este programa, hermanos. Pero este programa jamás se parta de los principios bíblicos. Por eso le digo, inseparable es este programa de los principios bíblicos. Ya que tengo su atención, para aquellos que dicen la política y el evangelio no van, para aquellos que dicen yo soy pastor, yo no me meto en política, para aquellos que dicen yo no creo en la política, usted es la razón por qué estamos perdiendo la batalla espiritual y moral en esta nación al nivel de la educación pública, al nivel del gobierno estatal y al nivel del gobierno federal, porque ellos son los que pasan las leyes. Ellos son los que pasan leyes que vamos a vivir y nos van a impactar todos los días. Y la cosa es, el asunto es que usted y yo tenemos autoridad y poder para elegir gente que teme a Dios, respete la Constitución, tenga buenas morales. Y si usted no lo hace, los endemoniados lo van a hacer. Los democráticos no se van a dejar. Ellos siguen pasando leyes contra Dios. Entonces, ¿quién pasó la ley del aborto? ¿El espíritu del anticristo? ¿El espíritu de iniquidad? ¿Quién pasó la ley que se puede casar hombre con hombre y mujer con mujer? ¿El espíritu de iniquidad detrás de políticos? ¿Quién pasó que se pueden casar hombres con hombres y mujeres con mujeres? ¿Los políticos? ¿Quién ha pasado leyes de que hay un tercer género? ¿Los políticos, los democráticos? ¿Quién está pasando leyes que se legalice la marihuana? ¿Los políticos? ¿Quién está pasando leyes en California y en Ohio, me parece que era? No, en Indiana. ¿Quién pasó la ley de que si un papá o una mamá quiere corregir a su hijo que se identifica como otro sexo, por ejemplo? En Indiana y en California, si un niño dice, yo soy mujer, yo me siento mujer, y usted lo quiere corregir, le van a quitar a su hijo y hasta puede terminar usted en la cárcel. Eso ya está pasando en California, en Oregón y en Ohio, en Indiana, perdón. ¿Quién pasó estas leyes? Políticos. Cuando el cristiano dice, el pastor, el evangelista, el cristiano dice, yo no creo en política, lo que está enfatizando es, yo no creo, no me importa cómo mi país se dirige. Cuando Dios dice, en Proverbios 29:2, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Cuando los impíos gobiernan, el pueblo lamenta. ¿Quién dice eso? Dios. ¿Quién dijo? Bienaventurada la nación, cuyo Dios es Jehová. ¿Quién dijo eso? Dios. ¿A qué se refiere Dios cuando dice bienaventurada la nación, cuyo Dios es Jehová? Se refiere a aquella nación que lo honra a Él, que honra sus mandamientos, que honra su palabra. Y esta nación, Estados Unidos de América del Norte, fue fundada por hombres y mujeres cristianos, hermanos, evangélicos, que venían huyendo, le he dicho una y otra vez, de la persecución de la iglesia en Inglaterra, de la iglesia católica y del gobierno, que no querían darle libertad al cristianismo, al evangelio. Y ellos, guiados por Dios, vinieron huyendo para acá en el barco que se llama el Mayflower, la flor de mayo, el barco, a buscar libertad para el evangelio, y la encontraron. Entonces, esta nación, Estados Unidos, América del Norte, nació en el corazón de Dios para su iglesia, hermanos. Israel para los judíos. Esta nación para su iglesia. Pero sepa usted, que dice usted que no cree en política, usted no conoce la Escritura. Está errando usted. ¿Qué no sabe usted que la Biblia enseña? Que cuando Cristo venga a reinar en el milenio, ¿quién va a gobernar cada nación del mundo? Cristo, pero ¿a quién va a poner como gobernadores? ¿A quién va a poner como presidentes de las naciones? ¿A quién va a poner el Señor? Va a ser quizás un sistema un poco diferente, pero ¿a quién va a poner el Señor a gobernar todas las naciones? Él nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, hablando del milenio.
vamos a gobernar, hermano. ¿Entiende eso? Así es de que es un pretexto barato que usted diga, no creo en política. Porque el futuro de esta nación, voy a entrar a lo político ya, hermano, el futuro de esta nación depende en quién dirige la nación. O sea, gobernadores, jueces, presidente, congresos que honren a Dios, que honren a los cristianos, que honren a la iglesia, que honren la Constitución, la primera enmienda mayormente. O personas como Barack Hussein Obama, que dijo que la Constitución era un artículo ya muy viejo, teníamos que cambiarlo. Lo mismo lo dijo Hillary. Hillary dijo, en 2016, cuando estaba corriendo por su campaña, dijo, deep-seated religious moral codes have to be changed. Se me lo paso en español. Esos códigos morales bien arraigados en el corazón tienen que ser cambiados. En otras palabras, las morales y principios que nosotros como cristianos vivimos, dice Hillary Clinton, que tienen que ser cambiados. Los que firmaron la Constitución de Estados Unidos, que nos dieron el derecho a leer la Biblia, a leer el Evangelio, al cristianismo, tenían en mente proteger a la iglesia. Todo lo contrario a lo que quieren hacer los democráticos. Y vamos a entrar, hermanos, el martes a elegir Congreso nuevo en el Estado, senadores nuevos en el Estado, gobernadores nuevos en el Estado y un Congreso nuevo en Washington, D.C. Le quiero recordar, somos una república constitucional. Y los democráticos, usted los escucha muy seguido decir, somos una democracia. Que los republicanos quieren destruir la democracia. Se la pasó diciendo Joe Biden y Barack Hussein Obama, estuvieron en Pensilvania, diciendo que nosotros los republicanos conservadores estamos en contra de la democracia, dicen ellos. Que se va a acabar, dijo Barack Hussein Obama, ahora que habló en Pensilvania la semana pasada, dijo Barack Hussein Obama, el presidente más pro-musulmán que tuvimos, que le dio $4 billones a los musulmanes. Sí, Barack Hussein Obama, que odia a Israel, Barack Hussein Obama. Barack Hussein Obama, mano, odia a Benjamín Netanyahu. ¿Se acuerda que no se acuerda porque quién le va a decir? Ni modo que Univision le diga. Ni modo que Telemundo le diga. Pero quiero recordarle que en una conferencia que estaba teniendo Barack Hussein Obama en las Naciones Unidas, se le quedó el micrófono prendido y estaba hablando mal de Benjamín Netanyahu, que ya estaba cansado de él, que ya estaba cansado de él y que ya no quería ni hablar con él. Y se le quedó el micrófono prendido. Barack Hussein Obama odia a Israel, odia a los judíos porque es pro-islam. Su papá era islámico. ¿Se fija? Entonces, esta es la gente que ha gobernado el país. Y si nosotros no ponemos a gente que teme a Dios, que teme la palabra de Dios, que respeta nuestra constitución, como le estaba diciendo, somos una república constitucional. ¿Quiere decir eso? Al ser una república constitucional, quiere decir que nos guiamos por la constitución y nada más. Nada contrario a esto. Y los democráticos pelean mucho el término la democracia. La democracia. La democracia, hermanos, es el sistema por el cual elegimos gobernadores, senadores, jueces, presidentes. Ese es un sistema de democracia. Y yo entiendo, lo tenemos y somos un país que tenemos un sistema electoral que se puede clasificar como una democracia. Eso quiere decir elegir a los líderes, elegirlos. Pero al elegir líderes, ellos están obligados a guardar la Constitución y practicar la Constitución y no violarla. ¿Qué es lo que hizo Barack Hussein Obama? ¿Qué es lo que hizo Bill Clinton? ¿Qué es lo que hizo Joe Biden cuando fueron elegidos presidentes? Claro que me refiero a cuando los inauguraron, porque yo estoy persuadido, por la evidencia que hemos visto, que hubo mucho fraude y que Joe Biden no ganó, que ganó Trump. Cerraron toda la medianoche, iba ganando Trump, que hubo una fuga en Pensilvania y cerraron todas las elecciones. Hay estados, hermano, que no dieron resultados hasta 2 semanas después, unos hasta un mes después, porque hay fraude. Cuando se está votando en vivo, en persona, cuando está votando, esa misma noche tienen que saber quién ganó. Y esa noche había ganado Donald Trump. En la hora de la madrugada que pasó esa fuga de agua que dicen, empezaron a hacer su trabajo ahí, sus trucos, y resulta que al último estaba arriba Joe Biden.
No importa que digan, hermano, esa elección se la robaron. Pero bueno, ellos fueron, cuando fueron a ser inaugurados, ellos ponen su Biblia, su mano sobre la Biblia y juran defender y proteger, ¿qué, hermanos? La Constitución. Bueno, ¿y por qué están en contra de Barack Hussein Obama y Joe Biden y los democráticos? ¿Por qué están en contra de nosotros? ¿Por qué nos quieren callar? ¿Por qué nos censuran el free speech, la libre expresión? ¿Por qué? Porque quieren callarnos como iglesia. Quieren callar al conservador. Quieren silenciar a todo aquel que no está de acuerdo con el woke theology, la teología, la ideología del woke, de no enseñar la historia correcta a los estudiantes. Estudiarles que este país es un país malo, que odian a los blancos, que los blancos son muy racistas. Eso es el woke theory, la teoría del wokeism le llaman. La ideología del tercer género. Querer meter a los hijos y a los niños a 4 o 5 años de edad, 6 años de edad, que ellos pueden escoger su sexo cuando ya Dios los escogió, hermanos. Esto es guerra espiritual. Esto es levantándose uno contra todo aquello que va contra el conocimiento de Dios. ¿Y cuál es el conocimiento de Dios en cuanto al matrimonio? Él lo dijo. Por tanto, dejará al hombre y la mujer a sus padres y se unirán en una sola carne. ¿Quién estableció el matrimonio entre un solo hombre y una sola mujer? Dios. ¿Qué dice el Partido Democrático? Que los homosexuales y lesbianas tienen derecho a casarse uno con otro. Hombre con hombre y mujer con mujer. Levantarnos destruyendo fortalezas nosotros contra todo aquello que viene contra el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es que el matrimonio es entre un solo hombre y una sola mujer. ¿Cuál es el conocimiento de Dios en cuanto al aborto? Le dijo Dios a Jeremías en 1:5, desde que tú estabas en el vientre de tu madre, yo te llamé a ser profeta de las naciones. ¿Cuándo reconoce Dios la vida, hermanos? Desde el momento de concepción, porque así lo diseñó Dios. ¿Qué dicen los democráticos? Que ahí no hay una vida, que ahí hay una masa de células. Que ahí está un feto, un embrión, dicen. Entonces, ¿qué es lo que reconoce Dios? Dios reconoce a Jeremías, desde que él estaba en el vientre de su madre, lo llamó a ser profeta de las naciones. Dios reconoce la vida desde el momento de concepción. ¿Y qué hacen los democráticos? Que ahí no hay vida. Guerra espiritual, levantarnos contra todo aquello que va contra el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el conocimiento de Dios? Que la vida comienza en la concepción, en el momento de concepción. Los democráticos dicen que no. Entonces nosotros peleamos la batalla espiritual como votando por gente que está en contra del aborto, hermano. Votando por gente que está en contra que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres. Dice la Escritura que al principio Dios los creó hombre y mujer, varón y hembra. ¿Dice la Escritura, sí o no? La Escritura dice que al principio los creó varón y hembra, hombre y mujer. Eso dice Dios. Eso dice el conocimiento de Dios. ¿Qué dice el conocimiento del diablo y los democráticos? Que un niño puede cambiar su sexo. Que una niña puede cambiar su identidad de sexo y ser hombre. ¿Y qué le dicen al hombre? Tú puedes ser niña. ¿Se fija lo que está pasando? ¿Cuál es el conocimiento de Dios? Que Él nos creó hombre y mujer. ¿Cómo peleamos contra esto? Votando en contra de estos candidatos y políticos que creen que hay un tercer género. ¿Se fija cómo se va peleando la batalla espiritual? A usted le enseñan una batalla espiritual que no es bíblica. Yo le estoy enseñando la batalla espiritual bíblica. Que la batalla espiritual realmente es levantarse contra todo aquello que va contra el Evangelio, contra las morales bíblicas, las éticas bíblicas. Eso es contender por la fe y pelear la batalla espiritual. Se lo leí ahorita. ¿Qué es guerra espiritual? ¿Estar peleando con demonios día y noche? No. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Cuando vino Satanás a tentar a Cristo, hermano, lo tentó, dijo, se fue por un breve momento, pero iba a volver. Ahora, ¿podía Cristo atar a Satanás, hermano, y echarlo al infierno? Claro que sí. Cristo puede decir, dame una legión de ángeles, Padre. Padre mío, dame una legión de ángeles nomás. Agarran a Satanás, átenlo y échenlo al infierno. Y se acabó el asunto.
Pero todo lo que Dios hace, lo hace de acuerdo a su voluntad. Por eso, hermano, tenemos elecciones el martes. Y no me pasa por la mente, hermano, a mí percibir cómo alguien que se llama hijo de Dios va y vota a favor del aborto. Va y vota a favor que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres. Va y vota a favor de que saquen la oración de la escuela pública. Va y vota a favor de que no se pueda hablar de la Biblia públicamente, que un coach no pueda orar después del equipo, después del juego o antes. Cuando la Constitución le garantiza ese derecho al coach. Se lo garantiza, hermano, la Constitución se lo garantiza. Eso no es algo que los democráticos nos dieron o que le estamos rogando al gobierno que nos lo dé. Eso es algo que nuestros padres fundadores, hermano. Eso es algo que nuestros padres fundadores establecieron desde un principio. Y yo quisiera, hermano, que un día hicieran la Constitución en español. Porque yo le voy a leer la primera enmienda. Ese es el derecho de los derechos. Lo que me da a mí a usted el derecho, hermano, de votar, el derecho de predicar el evangelio, tener una iglesia, una programación de la radio cristiana, hablar de Cristo públicamente. Lo que nos da ese derecho es la primera enmienda. Y es la enmienda que quieren destruir los democráticos. Cuando nos censuran, nos callan. No nos dejan hablar lo que nosotros creemos. Si predicamos que el matrimonio es como Dios lo diseñó, nos etiquetan que somos gente llena de odio, como lo hacen muchos cristianos, a mí también. A mí algunos pastores dicen que yo soy un amargado. Pues se llaman pastores, pues, pero que sean eso es otra cosa, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque odian la verdad. Porque no han discernido quién está detrás del pecado y la iniquidad. Es Satanás, es el espíritu del anticristo. Pero fíjese la importancia de la primera enmienda. Por eso su voto es cuestión de libertad o no libertad. Su voto determina si vamos a ser un país socialista, comunista o seguir en un país libre debajo de Dios. Su voto. De 48 a 50 millones de personas que se llaman cristianos, votan con los democráticos, hermano. El partido que está completamente en contra de Dios. Ahora, yo sé que dentro del Partido Republicano hay un que otro corrupto por ahí, son pocos, pero ahí está la mayoría de los cristianos en el Partido Republicano. Ahí están la mayoría de los cristianos. Y ellos no van a pasar leyes contra Dios. No pueden hacer cosas como Roe v. Wade, la ley del aborto, no la podían cambiar porque nunca tenían bastantes votos. Y no teníamos los jueces necesarios en la Corte Suprema para voltear la ley del aborto de Roe v. Wade, para acabar con esa ley atroz que ha terminado con la vida de 62 millones de niños. Hasta que Donald Trump, al que llamaban el diablo, se fija lo que hace Satanás, acusa a los hombres que bien intencionados a que son hijos del diablo. Hermano, Trump puso a los 3 jueces conservadores que hicieron la decisión final de acabar con la ley del aborto a nivel federal. Por eso la prensa, CNN, ABC, Univision, Telemundo, todos trabajaban junto con Satanás para pintar a Donald Trump como un demonio, como un diablo, hermano, cuando es el que reconoció a Israel, reconoció los altos de Golán, reconoció Jerusalén como la capital de Israel. Donald Trump hizo esto. Donald Trump puso a los jueces conservadores en la Corte Suprema. Y él dijo, si se llega a voltear la Roe v. Wade, es lo correcto, dijo Trump. Porque ustedes matan a los niños inocentes. Aún el día que nacen los matan. Es lo que dijo Trump al que llamaban el diablo. El que a usted le han hecho creer que es un demonio. Porque usted no tiene discernimiento. Y usted seguía por lo que dice Univision, Telemundo y Luis Carlos Mendoza y Jorge Ramos. Luis Carlos Mendoza, hermano, aunque muchos de ustedes lo respetan. Y quizás diga usted lo respeta más que a Pastor Pando, no me importa. Pero Luis Carlos Mendoza, hermano, hizo mucho mal en voltear a la gente hispana aquí en el primer mes, cuando él era locutor aquí en la ley. Él hizo mucho mal en andar metiéndole mentira a la gente de Donald Trump y de los republicanos. Y él profesa ser cristiano, pero él votó por Hillary Clinton. Él lo dijo en el radio abiertamente, que mi voto y el de mi familia es para Hillary. Dijo Luis Carlos, yo lo escuché en las noticias decir eso en la radio. Quiere decir que él dijo, yo voto por el aborto, yo voto para que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres. Ah, pero es que él no vota por eso. Si usted vota, usted está dando la mano derecha y está consintiendo esas cosas. Si usted vota por el Partido Democrático. Ah, no importa que aquí en la iglesia dice que usted está en contra del aborto. O a la gente le diga que está en contra del aborto. El momento que usted va y vota por el Partido Democrático, usted está a favor del aborto. Usted está a favor que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres. Pero el Partido Democrático, hermano, nos quiere callar y nos están callando en Facebook, en YouTube, en Instagram. A todos los cristianos, a todos los que nos oponemos a
a que se casen hombre con hombre y mujeres con mujeres, nos quitan de ahí. Cualquier agenda en contra de los democráticos, nos quitan la cuenta o nos mutan la cuenta. Dígame si eso es libre expresión. Eso quiere decir que los democráticos están por la libre expresión. No están en contra. Déjenme leer la primera enmienda. Congress shall make no law respecting an establishment of religion. El Congreso no pasará ninguna ley en respecto al establecimiento de una religión, coma, or prohibiting the free exercise thereof, o de prohibir la práctica gratuita de la tal cual, de la religión. No puede el Congreso, hermano, pasar leyes contra predicar, contra el Evangelio, contra orar en público, contra abrir orar en público, sea político o no sea político. Mientras que usted no force a la gente a hacerlo, usted no está quebrando ninguna ley. Pero tampoco puede los democráticos, CNN, MSNBC, Univision, Telemundo, YouTube, Facebook, tampoco pueden censurarnos y es lo que están haciendo. Porque no respetan la primera enmienda. Porque no quieren verdad. Quieren nomás que o estás con nosotros o no estás. Y lo destruyen a uno. ¿Y quién hace eso? Los democráticos. Vamos a mandar aquí, déjenme reconozco aquí los que están ahí, los que ya se fueron algunos, pero bueno, los que todavía están ahí. Vamos a mandar un saludo ahí a la hermana Tita Juárez, Dios le bendiga. Hermana Josie Velázquez is watching, Dios le bendiga. Josie Velázquez, bendiciones pastor, Jesse y familia en el nombre de Jesucristo. Gracias, hermana. Cecilia Espada, está mirando, ¿ok? Rosa Figueroa está mirando el programa, ¿ok? Rosa Figueroa dice de esta manera: Dios bendiga su vida, pastor, bendiga su familia y ministerio en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, hermano, porque lo necesitamos. Hermano Tony Valadez está mirando allá desde Ladeo, Texas, amén. Tita Juárez dice, Jaques Juárez dice, TJJ, Tita Jaques Juárez dice, bendiciones, pastor. Elizabeth Villa está mirando, hermanos. Hermano Noé Ramírez hasta El Paso está mirándonos ahí, hermano Noé, Dios le bendiga, hermano Noé Ramírez. Dice el hermano Noé Ramírez, bendición, pastor Jesse Pando, Dios le bendiga, hermano, gracias. Dice el hermano Noé Ramírez, amén. Dice el hermano Tony Valadez, totalmente de acuerdo, amén. Hermana Rosa Figuera dice, amén, amén y amén. Triple amén, amén. Tony Valadez dice, eso parece más brujería que comportamiento cristiano, amén. Cuando estaba hablando de la guerra espiritual falsa que se enseña hoy en día, ¿verdad? Dice, buenos días, pastor Jesse Pando y el pueblo de Dios. Así es de que reciban un saludo, pueblo de Dios, de parte de nuestra hermana Manuela García. Tony Valadez dice, otro comentario, dice, en México ya se efectuó el primer matrimonio de 3 hombres. Perversión. Y la pregunta es, hermano, ¿cómo paramos esto? Con esta guerra espiritual falsa que se le ha enseñado a la iglesia. ¿O lo hacemos como enseña la Biblia? Destruyendo fortalezas contra todo aquello que viene contra el conocimiento de Dios. En todas las cosas que son inmorales, todas las cosas que no son bíblicas, nosotros la podemos resistir al nivel personal, al nivel aquí de la ciudad, al nivel estatal y al nivel nacional. Le he dicho, hermano, y lo vuelvo a repetir, Satanás ha logrado penetrar los sistemas de escuelas públicas, los gobiernos locales, estatales y federales, para promover la iniquidad. Porque dice la escritura que leímos temprano, porque ya está en operación el hombre inicuo. Solamente hay quien lo resista. El Espíritu Santo, hermano, y la iglesia. Somos los que resistimos. Que la maldad no siga esparramándose, hermano. Es tiempo de limpiar nuestra vida. Limpiar nuestra forma de pensar. Ser hombres íntegros, mujeres íntegras de Dios. Y levantar el estandarte en este mundo perverso, hermano, en esta nación, que en un tiempo teníamos libertad 100% como creyentes. Y el Partido Democrático, junto con el Departamento de Justicia y el FBI y las Cortes Liberales, están atacándonos y metiendo a la cárcel a papaces que no aceptan que se case hombre con hombre y mujer con mujer o que les cambien la identidad de género a sus hijos en las escuelas públicas. Sí, hermanos. Los padres y las madres que fueron a protestar, el FBI, bajo Merrick Garland, los declaró terroristas domésticos. Terrorista doméstico, un papá que no quiere que le estén enseñando perversiones a sus hijos en la escuela pública, hermano. Me admiro lo que dijo una mujer la otra vez que la estaban entrevistando en Fox News, hermano. Tenían un panel ahí de personas democráticos y liberales.
Y me gusta lo que dijo la señora esta, dijo, la escuela pública no es para que le estén enseñando a nuestros hijos la vida sexual de los maestros. Porque una maestra dijo, estaba diciendo una maestra en una entrevista, estaba diciendo, es que un transvesti, un hombre que se quiere ser mujer, se ha inyectado para ser mujer y se ha querido cambiar el cuerpo por afuera. Y él estaba diciendo que va a llegar el día que sus estudiantes le van a preguntar de su relación personal, de su esposo, de su esposa, y yo les voy a tener que decir que yo soy transvesti y que yo tengo un hombre que es mi... ¿Por qué les tiene que decir eso? Y esta señora tenía la razón. No es el lugar de las escuelas públicas, hermano, andar enseñándole a los niños perversidades ni su vida sexual personal. Y es cierto, como dijo esta señora, yo no recuerdo cuando yo era maestra, cuando yo iba a la escuela, yo no recuerdo a mi maestro hablándome de su vida personal sexual. Amén, es cierto. Pues yo nací en Pecos, hermano, pero me crié en Odessa, ok. Yo soy americano desde nacimiento, ok. Y yo me fui a las escuelas públicas aquí en esta nación. Fui a la elementary, a junior high, high school, empecé un poco el colegio, pero no quise seguir en el colegio, hermano. Y me quedé estancado aquí nomás en trabajar. Yo no soy de oficina, hermano, ok. Yo no soy una persona que puede estar en una oficina por 20 horas, 10 horas. Yo no soy de ese tipo de persona, yo tengo que andar haciendo algo, ok. El caso es que tiene razón la maestra. No tiene por qué estar hablando de su vida personal sexual a los estudiantes. Enséñales matemática, enséñales historia correcta, enséñales biología correcta. ¿Por qué correcta? Porque hasta la biología la quieren corrompir ahora, hermanos. Pero ¿cómo vamos a parar? Ya por último, ¿cómo vamos a parar esto nosotros, hermano? ¿Cómo levantamos el estandarte? ¿Dando caratazos a los demonios? ¿O haciendo lo que hacen algunos pastores que se juntan ahí para atar a los principados? Ustedes no van a atar a ningún principado, déjense de tonterías. Ustedes no van a atar a Satanás. Nosotros tenemos bíblicamente poder sobre el poder del enemigo. Quiere decir que si se me atraviesa un demonio, yo lo reprendo en el nombre de Jesucristo y se tiene que huir. Pero usted nunca mira y nunca lee en la Biblia que Jesucristo, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan salieron afuera de la ciudad a andar atando a demonios, andar atando al principado y andar atando a Satanás. ¿Por qué no lo hicieron ellos? Pues si estuviera en la Biblia, pues yo lo creería, hermano. Y si lo practicaron los discípulos, yo lo hubiera hecho. Pero no está esa práctica en la Biblia. Nosotros resistimos a Satanás, nosotros predicamos el Evangelio, nosotros predicamos la verdad. Y si en el camino se nos atraviesa un endemoniado, hermano, lo reprendemos en el nombre de Jesucristo. Pero yo no miro donde andaba Jesucristo por ahí, hablando 2 o 3 horas con demonios en el altar. Yo he escuchado la oración, no es por nada, hermano, es que a veces, yo cuando estaba en una iglesia, yo ahí enseñando, enseñando esa iglesia, enseñando a un pastor a seguir adelante, y en otras ocasiones que he ido a orar, hermano, donde he visitado otras iglesias, hermano, y cuando oran en la radio, oigo que están orando una oración que no es ni bíblica, hermanos. Una vez estaba una persona, hermano, en una oración, en el servicio de oración, que lo teníamos en los viernes en aquel tiempo en la iglesia donde yo estaba ahí ayudando un tiempo. Y llega una hermana, hermano, y no le miento, por toda la hora de oración, te resisto, Satanás, te resisto, Satanás, te reprendo, Satanás. Y Satanás para acá y Satanás para allá. Y Satanás viene y Satanás va y Satanás dijo y Satanás dice y Satanás grita y Satanás no grita y Satanás se calla y Satanás corre y Satanás no corre. Habló de Satanás por 1 hora, hermano. Creen que están peleando una guerra espiritual que no la están peleando. La guerra espiritual, hermano, existe bíblicamente. Pero cuando usted ore, no esté ahí invocando a Satanás. Cuando usted ore, no esté ahí hablando de demonios. Cuando usted ore, no esté hablando tonterías. Ahí hay un patrón bíblico cómo orar. Eso es parte de la guerra espiritual. Pero bíblicamente, ¿qué dijo Cristo? Ahí está la oración modelo. ¿Cómo debemos orar? Y lo único que dijo el Señor de Satanás en esa oración, dijo, resístenos del malo. Amén. Ayúdanos a resistir al malo. Es todo lo que dijo Cristo. Lo demás era honrar a Dios, era bendecir a Dios, poner peticiones delante de Dios, orar por la gente que necesita oración. Esa es la guerra espiritual, hermano. La otra parte de la guerra espiritual es
Destruir fortalezas, resistir fortalezas, hermano. Ir en contra de todo aquello que viene contra el conocimiento de Dios. En otras palabras, predicar la verdad en contra de la mentira, que es lo que hacemos en la hora veriana, hermanos. Y todas mis enseñanzas y predicaciones están siempre en contexto. Y yo siempre predico sana doctrina, hermanos. Yo no le predico ningún mensaje, ni enseño ningún mensaje sacando un versículo nomás para dar mis 3 puntos. Yo siempre enseño expositoriamente y en contexto. Porque es lo que hacía Cristo, es lo que hacía Pedro, es lo que hacía Pablo y los apóstoles. Ellos no se juntaban a escuchar seminarios de éxito. Ellos no se sentaban a escuchar seminarios de demonios. Ellos no se enseñaban a dar conferencias de cómo quebrar una maldición generacional, que no es bíblico la maldición generacional. Lea la Biblia bien, hermano. Estúdiala bien y en contexto se va a dar cuenta que la doctrina de la maldición generacional es doctrina de hombres. La Biblia nunca lo habla. Ahí está en Ezequiel 18. ¿Usted cree que si la maldición generacional fuera doctrina bíblica, usted cree que Cristo no hubiera hablado de eso? Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan. Si las doctrinas de las maldiciones generacionales, hermano, fueran bíblicas, estuvieran lo hubiera dicho Cristo, hermano, lo hubiera dicho Pablo, Pedro, alguien nos hubiera dado algo en una enseñanza de eso. No la dieron porque no es bíblica. Tampoco estas doctrinas de demonios que hoy se enseña. Una guerra espiritual falsa, que a donde quiera que miran demonios. Donde quiera que van hay demonios. ¿Y los existe? Claro que sí, hermano. Pero a mí no me preocupa. Déjeme le digo una cosa de Satanás. Déjeme le expongo un secreto de Satanás en esta mañana. Le voy a exponer a usted un secreto de Satanás que yo le descubrí. ¿A poco el pastor Pando describió un secreto de Satanás? Claro, hermano, pero es bien sencillo. Que yo me he dado cuenta que Satanás y sus demonios no quieren estar donde hay sana doctrina, donde se predica la palabra de Dios en contexto, donde está el Espíritu Santo. No quieren estar ahí, hermano. Yo no sé cómo hay tanta iglesia que dicen que cada rato echan demonios. ¿Cuándo mira usted que anduvo los demonios y Satanás siguiendo a Pablo y a Cristo para estorbarlos? Odian la verdad, hermanos. Ellos resisten la verdad. Ellos odian escuchar la palabra. O a ellos les encanta cuando alguien tergiversa la escritura. A los demonios y a Satanás le encanta cuando alguien predica mentira, saca la escritura de contexto. A él le encanta eso porque esa es donde Satanás es experto en torcer la escritura. Ahí está en el jardín del Edén. Pero bueno, hermanos, no vine a hablar de esto, ¿verdad? El martes, hermanos, vote sus principios. No vote lo que le dice Univisión, Telemundo, porque, hermanos, qué tristeza me da. La mayoría de la gente mexicana con la que yo hablo, porque la mayoría de la gente con la que yo hablo aquí es mexicana en el trabajo. Y la mayoría no toman las elecciones en serio, hermano. Y la mayoría repiten lo que dice Univisión, Telemundo, las estaciones de radio aquí locales, porque yo los escucho. Y cuando yo les digo, bueno, dices que Trump es racista, dime por qué. Dices que Trump no pagó taxes. A ver, ¿dónde no pagó taxes Trump? Dice que Trump se robó unos papeles ahí de la presidencia. ¿Por qué se lo robó? Le digo. ¿Por qué se lo robó? Porque dicen ahí en las noticias, no se la robó. El presidente, Donald Trump, tenía toda la autoridad de desclasificar cualquier artículo que él quería y llevárselo para Mar-a-Lago. Los únicos artículos que él no puede llevarse los ponen en la Asociación Nacional de Archivos, que también son liberales ahora. ¿Se fija? La mala información lo lleva a usted por caminos de error. Así como Dios le dijo a Israel, mi pueblo perece por falta de conocimiento, de igual manera, el mismo principio. Cuando la gente no tiene conocimiento apropiado, vota por candidatos que le van a hacer el mal a la familia, a los hijos que están contra Dios. No deben estos 49 millones, 50 millones de cristianos que votan con el Partido Democrático, no deben de hacerlo. Si de veras fueran cristianos, si vivieran sus principios bíblicos, no votaran por el partido que odia a Dios y a la iglesia. Y cuando tenemos a personas como T.D. Jakes, el pastor T.D. Jakes de Dallas, Texas, invitando a Beto O'Rourke ahí a su iglesia, hermano. ¿Qué está haciendo este hombre ingrato? Es pastor, se llama cristiano T.D. Jakes, tiene una iglesia muy grande. Pero ¿por qué invita a Beto O'Rourke a su iglesia? ¿Por qué no invitó a Greg Abbott? Porque el hombre es democrático. El hombre es pastor, dice que es pastor, tiene una iglesia grande, pero ¿dónde vota sus principios? ¿Cuáles principios vota cuando va a votar T.D. Jakes?
Obviamente que él es democrático. T.D. Jakes, el pastor. Y al votar democrático, T.D. Jakes está votando por el aborto, que se casen hombres por hombres, mujeres con mujeres. Aunque lo nieguen sus labios, dicen, no, yo no creo en eso. No crees, pero cuando vas a votar y votas por el Partido Democrático, estás votando a que se sigan pasando esas leyes. Por eso, hermano, ya me voy a despedir, hermano. Ya hablé mucho, ¿ok? Tengo mucho más que hablar, pero ya hablé mucho. Yo nomás le pido, hermano, hermanos y hermanas, vote por conservadores que respetan la Constitución. Vote por aquellos políticos que no creen en el aborto. Vote por aquellos políticos que creen en el derecho del papá y la mamá de dirigir a sus hijos, guiar a sus hijos y no la escuela pública. Ahí están, ellos dicen lo que creen en sus anuncios. No crea la mentira que le dicen de otra gente. Busque y investigue lo que ellos van a implementar. Porque a mí nada, de nada me sirven todas las cosas malas que anduvo hablando Beto O'Rourke de Greg Abbott. A los colegios de la UTPB, hermano, le dieron un folleto criticando a Greg Abbott. Porque son liberales los de la UTPB. Le digo cómo el Satanás está usando el sistema de escuelas públicas, universidades, a Hollywood, la televisión, la radio, las noticias liberales, como CNN, en inglés y en español, MSNBC, CBS, ABC, Univision, Telemundo, para endoctrinar a la gente de una manera equivocada. Por eso le digo, hermanos, este martes vaya a votar, pero vote sus principios. Y le digo por experiencia, yo siempre he votado con los republicanos conservadores, aunque tenemos un que otro corrupto por ahí, pero por ellos no voto. Pero yo sé que es el partido que respeta la Constitución. Yo sé que es el partido que respeta a la iglesia, respeta nuestros derechos de libre expresión. Por eso voto por ellos, no por todo lo demás. Hay otras cosas que no estoy de acuerdo, pero son los que tienen más principios que concuerdan con mi vida cristiana, con mis principios.